en la praxis. El primero fue el fascismo en sentido amplio, o los nacionalismos más extremos, por ejemplo, el fascismo y ciertamente el nacionalsocialismo de Adolf Hitler. Y después, una vez derrotados ellos en la Segunda Guerra Mundial, ocurrió exactamente lo mismo con el comunismo. El comunismo se levantó como una idea, fuerza alternativa al liberalismo, de gran potencia histórica, de una increíble capacidad de atraer a gente joven, de presentarse como el futuro de la humanidad, una idea, fuerza que tenía incluso connotaciones de carácter de religión secular, una ideología muy, muy viva, una verdadera ilusión, como le llama François Furet, que fue capaz de animar numerosas revoluciones en el mundo entero y que además se constituyó en una doctrina triunfante después de la Segunda Guerra Mundial, no solo porque Stalin fue el primero en entrar en Berlín, donde cayó derrotado el nacionalsocialismo, sino porque después se levantó la bandera roja en Europa Oriental, en Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Alemania Oriental, Checoslovaquia, Hungría, y en 1949 triunfó la revolución de Mao en China y 10 años después en Cuba. Es decir, parecía que el mundo iba en esa dirección, parecía que el mundo iba camino al socialismo. Y lo que dice Fukuyama es que en torno a la década de 1980 se empieza a producir un cambio histórico en el plano de la conciencia, en el plano de la idea. Y es que el liberalismo económico y político parece estar encontrando la victoria contra la alternativa comunista que había triunfado. ¿Por qué? Porque en los dos grandes imperios, en las dos grandes potencias comunistas, que eran China y la Unión Soviética, se advertían cambios fundamentales. En el caso de China, después de la muerte de Mao y con la asunción de Deng Xiaoping, lo que se había producido una apertura de carácter económico que llevaba a los chinos, siguiendo la frase del nuevo líder, a cazar ratones sin importar cómo fuera el gato. Lo importante era cazar los ratones. Y esa apertura económica significó aceptar ciertas ideas de libertad económica que eran absolutamente contrarias al maoísmo. Y en el caso de la Unión Soviética, con la llegada en 1985 de Gorbachev al Kremlin, también hubo un cambio sustancial que en alguna medida significó dejar atrás el carácter de la revolución bolchevique, aunque Gorbachev haya dicho vamos a volver a Lenin, la perestroika y la glasnost en la práctica significaba abandonar la revolución. Entonces, esta pérdida espiritual que habían tenido las dos grandes revoluciones comunistas del siglo XX daban a entender que se había logrado un triunfo en el plano de las ideas del liberalismo económico y político. Y termina diciendo Fukuyama que lo que había triunfado en el siglo XX a la larga era la idea de libertad económica y la idea de libertad política, que dada en el plano de la conciencia ya se iba a dar en el plano de la praxis, pero lo que se había producido era una síntesis ideológica universal y ya no había adversario para el liberalismo, y por eso se podía hablar, como él lo dijo, de fin de la historia. Esto que podría ser presuntuoso, exagerado, 3-4 meses después se vio confirmado por la caída del muro de Berlín, y todo indicaba que ya no solo en el plano de la idea, sino que en el plano histórico, el comunismo, que había sido una gran idea fuerza, una gran alternativa, también caía derrotado y poco tiempo después se desmembraba todo el imperio construido allende la cortina de hierro, y en 1992 se acababa la Unión Soviética. De manera tal que esa es la idea que triunfa. ¿Por qué es tan relevante eso? Porque paralelamente en Chile se vivió un proceso de gran importancia, que fue la transición a la democracia. Y esto tenía dos soportes o dos patas, que son también la económica y la política. Y en el plano económico, el régimen militar, el gobierno del general Pinochet, había hecho una transformación crucial, que era la instauración de una economía de libre mercado, una economía social de mercado, una gran revolución refundacional,
a partir de 1975, en parte motivada por los Chicago Boys, por el plan de recuperación económica y por las modernizaciones, que significó hacer un cambio sustancial, un giro copernicano respecto a lo que había sido Chile en el siglo XX, el crecimiento del Estado y otras tantas cosas que habían ocurrido. Y este giro obviamente había sido impuesto desde arriba, como dice Mario Góngora, una revolución desde arriba. Había ideas que lo soportaban, que eran ideas que habían sido expuestas en la cátedra universitaria, en las columnas del diario El Mercurio, en numerosas charlas, y algunas incluso habían llegado a programas políticos, pero no habían trascendido más allá. Solo fueron hechas carne de gobierno cuando instaladas en el ladrillo, después pudieron aplicarse entre 1973 y 1990. ¿Y por qué es tan relevante esto? Porque la idea económica que hay detrás, que es la idea liberal, era una idea claramente minoritaria en Chile y una idea que tenía dos grandes opositores, que era por un lado la democracia cristiana y por otro lado el socialismo. No necesariamente el Partido Socialista, que sí lo era, sino el pensamiento, la matriz ideológica que había en la izquierda chilena no comunista. Pero lo que ocurre en los años 80, sobre todo y particularmente en el exilio, es que se produce en la democracia cristiana y también en el socialismo una especie de cambio cultural que no solo afecta a algunas ideas económicas, ellos se oponen a la transformación económica que ha vivido Chile, sino que se incluye el segundo aspecto, que son las ideas políticas. Políticamente, cuando se destruye la democracia en Chile, era una democracia con muy pocos amigos en 1973. La mayoría de la derecha y un sector importante de la democracia cristiana clamaba por una intervención militar que terminara con la experiencia marxista. En el caso de la izquierda, ellos eran partidarios más bien de una dictadura del proletariado y avanzar hacia la sociedad sin clase. Pero la democracia tradicional, la democracia occidental, tenía pocos amigos. ¿Qué se produce en los años 1973-1990? Por un lado, la derecha se va convenciendo de la necesidad de avanzar hacia la democracia, si bien muchos creen que tiene que ser una democracia protegida, tutelada y por eso mismo limitada. Y en la izquierda pasa exactamente lo mismo desde el extranjero, o sea, se produce un cambio, un avance hacia las ideas de la democracia occidental, sin apellido y dejando atrás dos consideraciones que antes de 1973 habría sido imposible dejar afuera. Una era la posibilidad de usar los métodos violentos para alcanzar el poder y la segunda era la descalificación de la democracia como un régimen de la burguesía. Estas dos cosas se dejan atrás. De manera que en los años 80, en Chile, desde las derechas y desde las izquierdas, se avanza hacia la democracia. La democracia cristiana no tenía problema en ese tema porque siempre siguió creyendo en el régimen democrático. De manera que cuando se llega a 1990, podríamos plantearlo así. En términos de doctrina política, la democracia se aceptaba básicamente por todos, si bien hay matices, hay fisuras, en la derecha se defiende la presencia de senadores institucionales o designados, que evidentemente son una alteración de los quórums o de los procesos electorales, particularmente la composición del Senado. El sistema binominal es discutible, pero todos los sistemas electorales son discutibles y presentan alguna alteración en los resultados electorales. En lo esencial se acepta la democracia liberal, la democracia occidental, la democracia tal como la conocemos. Y en segundo lugar, la economía de mercado, que había tenido tantos adversarios, que primero había nacido en el plano de las ideas por el convenio entre la Universidad de Chicago y la Universidad Católica, que luego había tenido una difusión más bien pequeña en ciertos lugares, finalmente se había aplicado desde arriba en los años de Pinochet, termina siendo aplicada por sus detractores en los gobiernos de la Concertación, si bien con algunos cambios en determinadas áreas, por ejemplo, lo que podríamos llamar cambios en la legislación laboral, con aumentos de impuestos y cosas por el estilo. Es decir, se había producido un cierto consenso ideológico, lo que Fukuyama llamaba la síntesis ideológica universal a nivel mundial, se había producido también en Chile. Y esta idea liberal tenía también
un cierto aporte a nivel latinoamericano o hispanoamericano, iberoamericano, cuando se firma el Consenso de Washington en 1990, que va exactamente en la misma dirección de la consolidación de las democracias y de consolidación de las economías modernas o de mercado. Recordemos que los procesos de democratización se habían producido en todo el continente, porque la mayoría de los países latinoamericanos estuvo regidos por dictadura en los años 70 y 80, de manera que la tercera ola de democratización de la que habla Huntington se consolida prácticamente en todos los países durante los años 80, y Chile es de los últimos en hacer su propia transición. De manera que cuando Patricio Aylwin llega a la moneda en 1990, tenemos un sistema que es distinto al de 1963, donde la matriz ideológica más importante de la izquierda o la matriz doctrinal más importante de la izquierda es el marxismo-leninismo. Todos los partidos relevantes de la izquierda, el socialista, el comunista, el radical, el MAPU, se declaran marxistas-leninistas. En 1990 no es así, y el único partido que sigue más o menos fiel a esa tendencia es el Partido Comunista de Chile. Los demás se han separado de esa tendencia, e incluso en 1993, bajo la dirección de Sergio Vittar, el Partido por la Democracia asume la democracia a secas, es decir, la democracia occidental, la democracia sin descalificaciones de carácter burgués o de otro tipo. Es tan así que en 1999, cuando Ricardo Lagos dio una entrevista larga y muy compleja, muy interesante a Patricia Politzer, que fue publicada en forma de libro y que se llamó El Libro de Lagos, dicha entrevista le pregunta a Patricia Politzer a qué corriente ideológica o doctrinal se adscribe Lagos. Y Patricia Politzer le dice, porque evidentemente ya no es el marxismo de antaño, ya no es la postura de antaño. Y Ricardo Lagos sostiene que él se podría inscribir en la tercera vía que ha propiciado Anthony Giddens en Inglaterra, y de la cual forman parte figuras como Tony Blair en la misma Gran Bretaña, como Bill Clinton en Estados Unidos, Schroeder en Alemania, y de los que serían representantes latinoamericanos, Fernando Enrique Cardoso en Brasil y el propio Lagos en Chile. Pero la tercera vía como doctrina era un alejamiento respecto de las tesis tradicionales de la izquierda, y decía básicamente ninguna autoridad sin democracia, pero por otro lado aceptaba el mercado como mecanismo de asignación de los recursos. De manera que podríamos decir que cuando el primer presidente socialista post-Pinochet llega a la moneda del año 2000, la doctrina vigente es esa de la tercera vía o de una socialdemocracia moderada. Esto mismo lleva a una crítica de los sectores extraconcertación, de los sectores que en alguna medida rechazan los pactos de la transición, de los sectores que siguen creyendo de manera más clara en las tesis antiguas del marxismo, pero que creen que la concertación o la izquierda concedió demasiado en la transición o abandonó sus ideales por buscar el poder o por aceptar el régimen de Pinochet o por aceptar la economía de mercado que había legado la dictadura. De manera que esta crítica, en alguna medida, era una crítica que tenía algo de histórica, pero también algo muy claro de presente político. Ahora, ¿qué pasaba en el contexto internacional el año 2000? El año 2000 había una necesidad en la izquierda de replantear cuál era o cuál debía ser el pensamiento de una izquierda para el siglo XXI. Y esto se hizo en dos niveles distintos. Si uno lee, por ejemplo, a Perry Anderson, que es un gran intelectual de izquierda que escribió en la revista The New Left Review, él hace un análisis y de las primeras cosas que dice que son claves, dice que cualquier análisis de la izquierda debe partir de una constatación empírica básica. Hemos sido derrotados. Eso es lo que dice Perry Anderson. Pero por otro lado, lo que está ocurriendo en América Latina es que se ha instalado en el gobierno Hugo Chávez, que plantea el socialismo para el siglo XXI, el socialismo del siglo XXI, que desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico es, en alguna medida, reasumir el legado de la Revolución Cubana
pero sin la necesidad de crear guerrillas o movimientos de organización violenta de la lucha por el poder, sino que tratar de avanzar a los cambios a través de conquistas parciales de poder político, eventualmente lograr cambios en procesos constituyentes y a través de ellos lograr una estatización mayor de la economía y dejar atrás el pasado neoliberal. Eso tuvo gran éxito en distintos lugares de América Latina. Hubo un minuto en que prácticamente durante la década primera del siglo XX, gran parte de América del Sur y Central estuvo dominada por estas corrientes. Eso es Kirchner Fernández en Argentina, Evo Morales en Bolivia, en algunos minutos en Perú, también Correa en Ecuador, ciertamente Uruguay del Frente Amplio está en la misma dirección, aunque con matices, y me parece a mí que el Brasil de Lula y de Dilma Rousseff está en la misma idea. En Chile esa idea penetró y penetró sobre todo porque la izquierda internacional se organizó a través del Foro de Sao Paulo, y el Foro de Sao Paulo tuvo sus propias ideas que son distintas ciertamente a las de la izquierda pre-1963, pero también son distintas a las del presidente Ricardo Lagos y distintas a lo que vendría a ser, por ejemplo, la tercera vía en América Latina. Esa idea en alguna medida se expresaban en el Partido Comunista, en senadores díscolos de la izquierda socialista y en algunos otros grupos que participaban en las orgánicas internacionales del Foro de Sao Paulo. Sin embargo, a mí me parece que el cambio más sustancial en la izquierda se produce en torno al 2011, que está asociado a una cuestión de hecho y a una cuestión doctrinal. La cuestión de hecho es la movilización de los universitarios por razones educacionales, pero que luego trascienden al problema meramente universitario. La gran movilización que lideraron, entre otros, Camilo Ballesteros de la USACH, Camila Vallejos de la Universidad de Chile y Giorgio Jackson de la Universidad Católica y la CONFECH en general, y que tuvo en alguna medida al gobierno del presidente Sebastián Piñera en su primera versión en jaque y con muchas dificultades para dominar la agenda política. ¿Por qué es relevante? Porque por un lado fue un hecho político, pero lo que decía Giorgio Jackson en un libro que publicó posteriormente, decía con Atria en la mochila, que era seguir las tesis del intelectual, abogado, profesor de la Universidad de Chile, Fernando Atria, que eran tesis que podrían adscribirse a una izquierda socialista. Atria después fue militante de la izquierda del Partido Socialista, aunque Giorgio Jackson y otras figuras de las movilizaciones estudiantiles van a fundar después otro frente político que se va a llamar el Frente Amplio o Revolución Democrática como partido político. Pero básicamente ellos están en una posición que por un lado es distinta a la izquierda tradicional comunista, pero también a la nueva izquierda socialdemócrata o tercera vía, y que se podría identificar desde el punto de vista intelectual con un Estado de derechos sociales, que sería básicamente la postura del profesor Atria, o también se podría vincular, como lo han hecho muchos del grupo del Frente Amplio y de Revolución Democrática. Me parece que se podría vincular también a Podemos en España y por ende a la postura de Ernesto Laclau o de Chantal Mouffe, que han planteado la teoría del populismo, pero no el populismo como lo llamamos en Chile, como las propuestas de dar dinero y malgastar económicamente, o sea, del populismo económico, sino que el populismo intelectual o como doctrina política, que es lo esencial, lo que plantea es una radicalización de la democracia y una lucha de abajo hacia arriba, que es un replanteamiento de la lucha de clases, por una parte, y en segundo lugar, es una forma distinta de plantear la disputa de izquierda y derecha para hacerla entre los que tienen poder versus los que están
en la calle. Y en ese sentido, también Giorgio Jackson ha reconocido una cierta paternidad intelectual al francés Stéphane Hessel, el autor del Indignados, es decir, del movimiento de los Indignados, de los sittings y de otros grupos que han circulado por esa vía. En el caso de la derecha, la derecha en el plano de las ideas sigue teniendo varias vertientes. Uno podría decir que existe una vertiente liberal que está más circunscrita al ambiente intelectual, otra vertiente que podríamos llamar social cristiana, que tiene expresiones políticas y culturales, otra versión que a veces se le llama nacional popular o nacionalista, que fue más relevante en el pasado y cuya relevancia ha ido decayendo con el paso del tiempo, pero que sigue vigente, particularmente, por ejemplo, en Renovación Nacional. Hay otra línea que se podría llamar conservadora, que también es transversal, o sea, podría estar en distintos partidos, y ciertamente hay un cierto eclecticismo. El gremialismo tiene algo de conservador, algo de liberal y algo de social cristiano. Partidos como Renovación Nacional integran todas las tradiciones de la derecha, la social cristiana, la nacional popular, la liberal y ciertamente también la conservadora, pero en algún minuto se produjo a fines de los años, de la primera década del siglo y durante esta segunda década del siglo, una crítica dentro de la derecha como una autocrítica por falta de ideas en el sector. Yo creo que más que falta de ideas, lo que hay es una continuidad de las ideas económicas de mercado, de carácter liberal, pero excesivamente materialista. Lo que podría haber es una falta de proyecto político, es decir, falta de ideas políticas que acompañen a esa economía de mercado propiamente tal. Y lo otro es que la derecha tuvo la posibilidad en algún minuto de diseñar el modo como iba a ser el Chile del futuro, o al menos las ideas de derecha, y eso fue Jaime Guzmán en la Constitución de 1980 y los economistas en el sistema económico que rigió a partir de 1975 en adelante. En cambio, en las discusiones de los últimos 10 o 15 años, lo que se ha producido es más bien una derecha que juega a la defensiva o que se suma a las discusiones que plantean otros sectores de la sociedad, pero es un tema más práctico que el orden teórico. Lo que llama más la atención, y con esto voy terminando, es la orfandad intelectual en que se ubican grupos que antaño fueron de una gran profundidad doctrinal, como fue la democracia cristiana. La democracia cristiana surgió como falange nacional dentro del Partido Conservador. Y no solo tenía ideas muy potentes, sino que tenía intelectuales muy activos. Y sus principales dirigentes, léase Radomiro Tomic, Manuel Antonio Garretón Huócar, Ignacio Palma de Vicuña y ciertamente Eduardo Frei Montalva, eran personas que tenían mucha lectura en el cuerpo, entre ellos Ajax Maritain, y mucha escritura. Y de hecho ellos procuraban tener publicaciones, primero la revista Lircay, que fue una muy buena revista, aunque pequeña y de corta duración, y luego Política y Espíritu, que se fundó en 1945 y que tiene una larga tradición, importante tradición, y muy densa intelectualmente. Obviamente va evolucionando a través del tiempo, pero es una revista de nivel. En los años 60 la democracia cristiana sufre los embates de las discusiones de la época y pasa de un comunitarismo a un socialismo comunitario que nunca supieron defender muy bien, y durante el gobierno de Pinochet desde la oposición tratan de levantar alternativas que son más bien anti que pro, o sea, son anti-neoliberales o anticapitalistas sin definir exactamente cuál va a ser su posición. Finalmente se produce un cambio porque abandonan el comunitarismo o lo dejan solo como una referencia lejana, y la vía no capitalista de desarrollo que habían asumido en 1967 ciertamente no está vigente en 1990 cuando llega Patricio Aylwin al gobierno. Y si bien tiene algo de ese sesgo cuando dice cosas como el mercado es cruel,
¿Aló? su ministro Sí. Alejandro Foxley ciertamente con las ideas de la economía de mercado. Y de hecho Alejandro Foxley en el año 2000 va a terminar reconociendo las virtudes del modelo creado durante el régimen de Pinochet. Pero si uno mira en los últimos 10 años o 12 años a la democracia cristiana, uno puede ver dirigentes que son tanto de la matriz social cristiana y que en alguna medida tratan de reivindicarla. Algunos de ellos siguen en el partido, otros se fueron, en el grupo de Soledad Alvear y de Gutenberg Martínez, mientras otros se autodefinen perfectamente y sin ninguna ambigüedad como socialdemócratas, que es una raíz intelectual claramente distinta a la que dio vida, origen y subsistencia al Partido Demócrata Cristiano, que fue desde 1963 hasta el 2001 el partido más grande de Chile. Yo creo que por ahí puede ser una introducción suficiente y podemos conversar ahora lo que ustedes estimen conveniente. Buenísimo, una introducción de nivel. Ya hay hartas preguntas en el chat, creo. Vamos a pasar a las preguntas. La primera pregunta dice, José Tomás Robert dice, ¿qué opina de Gilles Deleuze? Como un Perdón, nacimiento... No escuché. Gilles Deleuze. ¿Qué opina de Gilles Deleuze como un nacimiento de una nueva izquierda? Mucha gente llama a Deleuze y a Guattari los Marx y Engels del siglo XX. Marx y Engels del siglo XX. No tengo opinión ni he leído. Yo la nueva izquierda que estoy leyendo es más bien la izquierda populista, y a mí me parece que la nueva izquierda del siglo XXI va por la línea de Mouffe y Laclau. Si tú lees a los principales líderes de Podemos y lo que ellos han publicado hasta ahora, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, cuando ellos reconocen filiación, la reconocen hacia el populismo. No es que los demás autores no lo sean, porque no soy competente para calificarlos o descalificarlos, no tengo la opinión, pero esa es la línea que han seguido y que es la línea del populismo que sigue Syriza en Grecia, por ejemplo. Y cuando los frente amplistas chilenos han necesitado fuerza intelectual para darle contenido y sustento a su proyecto, han invitado a Chile a Íñigo Errejón. Es decir, esa es como la afiliación que yo descubriría. Ahora, si uno mira hacia arriba, ¿cuáles serían los abuelitos de Laclau y Moffett? Ciertamente serían Lenin, Marx y serían otros, pero no exclusivamente ellos, porque ha evolucionado mucho el pensamiento de izquierda. Vamos a ir con la siguiente pregunta. Dice Vicente Riquelme, en su opinión, ¿tuvo el gobierno de Michelle Bachelet el segundo influencia política alguna del Foro de Sao Paulo de forma más dura en comparación al primero? Yo creo que sí. En el segundo gobierno de Bachelet hay dos cambios fundamentales. El primer cambio es que es el primer proyecto político que no es de la concertación y que al no ser de la concertación suma al Partido Comunista como actor relevante. Y esto no solo tiene una influencia por sumarlo, porque eso también ha ocurrido posteriormente, sino que junto con sumarlo, la coalición Nueva Mayoría triunfó. Y esto significa que el Partido Comunista llegó nuevamente al gobierno por la vía de como había sido con Salvador Allende, por ejemplo. Entonces, después de 40 años o de 30 y tantos años, de 40 y tantos años, volvía a la moneda el Partido Comunista. Es un cambio sustancial. Y segundo, Bachelet misma y la coalición que la sostenía volvió más radicalizada, pero algunos de los grupos que la apoyaban eran del Foro de Sao Paulo. O sea, no es que yo me imagine, lo crea, lo intuya.
ellos explícitamente participaban del Foro de Sao Paulo, era parte de su agenda. Y como en todos los proyectos políticos amplios, y esto vale para la concertación, vale para la nueva mayoría, y ciertamente vale para Chile Vamos, porque la manera de triunfar electoralmente es con proyectos políticos amplios, no hay un partido que logre triunfar en exclusiva, significa que adentro hay visiones que tienen elementos comunes y diferencias específicas. Ahí había una tensión y esa tensión llevaba a que algunos trataran de llevar más agua al molino de la izquierda y otros más agua al molino que se llamaba más moderado. ¿Y por qué era relevante eso? Porque Bachelet tuvo una posición que podríamos llamar ambigua. Ella tuvo una tendencia, sobre todo inicial, a mover hacia la izquierda el proyecto político de la nueva mayoría, pero en dos lugares sustanciales de su proyecto, que son Hacienda e Interior, puso a ministros de la vertiente moderada. Entonces, eso era como hacerse trampa en el solitario, y eso se vio claramente con el ministro de Hacienda y con Burgos en Interior, que era demócrata cristiano y que no creía en el proyecto de la nueva mayoría. Pasemos con la siguiente. Se pone interesante esta charla. La siguiente pregunta de José. ¿Por qué, si los gobiernos de izquierda de los años 90 y 2000 no cambiaron la constitución ni el modelo económico, que era de Pinochet, ahora se pide y se acordó un plebiscito y un cambio de sistema? Yo creo que se refiere de por qué antes no y ahora sí. Ya, yo ahí entiendo la pregunta, pero tengo una discrepancia de hecho. En los años 2000 sí se cambió la Constitución. O sea, el año 2005 el presidente Ricardo Lagos promovió una reforma a la Constitución, la hizo en un acuerdo con el presidente del Senado, Sergio Romero, y que tuvo el apoyo de casi la unanimidad del Congreso Nacional, y eso significó la aprobación de la Constitución del 2005, que llevaba la firma del presidente Ricardo Lagos y de todo su gabinete como nueva Constitución. Eso llevó al presidente Lagos, en su discurso del 17 de septiembre del 2005, a decir que por fin Chile tenía una constitución de todos los chilenos, una constitución democrática de acuerdo al alma de Chile, y que era el mejor homenaje a los padres de la patria y con la cual podríamos celebrar el bicentenario que estaba a la vuelta de la esquina. En ese sentido, a mí me parece que sí hubo una reforma constitucional relevante. De alguna manera, sin embargo, siguió subsistiendo la crítica a la Constitución original, a la de 1980. Se le criticaba fundamentalmente por dos razones. Una, en razón de su origen, o sea, lo que se llamaría el pecado original, por haber nacido en dictadura o haber sido impuesta. Y en segundo lugar, en razón de su contenido. Y eso llevó a que incluso personas como Lagos y otros más tarde se arrepintieran y dijeran que había que sacar de la Constitución la subsidiariedad o aquellos elementos que la hacían sostener. A mí me parece que también ha habido en los últimos 15 años dos procesos que son paralelos. Por un lado, se murió una época. Hay una época que se acabó en los últimos 15 años. Si tú miras, el año 2006 murió Pinochet, comandante en jefe del ejército en 1973, el 2010 Luis Corbalán, secretario general del Partido Comunista en 1973, y en los últimos 5 años murió Patricio Elwin, Sergio Nofre Jarpa y Carlos Altamirano, presidentes de la Democracia Cristiana, del Partido Nacional y secretario general del Partido Socialista en 1973. O sea, 1973 se cerró biológicamente en estos últimos 15 años. Y paralelamente se produce en estos últimos 15 años una disputa por la hegemonía, como se llama. O sea, si lo que se había producido entre 1990 y 2005, por poner un año de cierre, era una hegemonía liberal en lo económico y en lo político, en los últimos 15 años, llamémosle de los pingüinos al 2019, pasando por el 2011, eso se pone en tela de juicio. Y hay un deseo en un sector relevante de la sociedad chilena, que puede ser mayoritario o minoritario, por cambiar el orden que ellos llaman, comillas, neoliberal. Y eso pasa por destruir la constitución que tiene el régimen actual. Y
eso termina con que al frente no ha habido una consistencia intelectual y política que permita promover o el valor del orden constitucional que existe o el contenido de alguno de los elementos del orden constitucional que existe. Y en ese sentido, a mí me parece que esta disputa por el poder es una disputa abierta y la disputa hegemónica por las ideas sigue siendo una disputa abierta también. Ya que se mencionó la palabra de hegemonía, yo quería hacerle una pregunta sobre el feminismo. Si es que hay como un avance o un retroceso en ese movimiento. Hay muchos autores como Agustín Laje que dominan al feminismo como una hegemonía que viene del marxismo cultural, una cosa así. Yo creo que, como todos los problemas complejos, sería un error calificar que el feminismo tiene un solo padre intelectual, como podría ser el marxismo. Hay feminismos de distintas vertientes y por ende me parece a mí que sería bueno reconocer esa diversidad de vertientes. Y por otro lado, hay luchas feministas que se pueden llamar perfectamente feministas y que pueden tener un origen no feminista, sino de la más estricta justicia. Por ejemplo, en los movimientos sufragistas de la primera mitad del siglo XX, en una lucha absolutamente justa por un derecho de igualdad en la vida pública a través del voto. El primero en plantear eso en Chile fue el conservador Abdón Cifuentes en un discurso de 1865, de manera tal que Abdón Cifuentes, que no tiene nada de comunista ni nada de marxista, sino que era un miembro del Partido Conservador, católico, fundador de la Universidad Católica y muchas otras cosas más, entendía que era de entera justicia darle a la mujer el derecho a voto que tenían los hombres, y en ese sentido fue un precursor del movimiento sufragista, dicho así. Y en segundo lugar, a mí me parece que es necesario considerar que efectivamente las mujeres en Chile, pero también en otros lugares del mundo, han tenido una situación depreciada en términos profesionales o en la situación civil o en términos de desarrollo personal. Y en ese sentido, lo mínimo es reconocer la legitimidad de muchas de sus demandas. Y ese segundo elemento, a mí me parece que lo puede asumir cualquier persona con prescindencia de su origen intelectual. Otra cosa es si en algún minuto un movimiento específico dentro del feminismo u otro grupo logra capturar todo el discurso y se lo lleva para la casa. Y eso puede tener una paternidad mayor y probablemente eso lo que va a generar son divisiones al interior del mismo movimiento de las mujeres o al interior del mismo feminismo. Pero me parece que no reconocer la situación y las dificultades que enfrentaron las mujeres para ingresar al mundo del trabajo en igualdad de oportunidades, para acceder a los mismos sueldos y para tener además las responsabilidades del hogar que la sociedad les entregaba casi en exclusiva, sería un error. Está en silencio, José. Ya, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, ya. Dice la siguiente pregunta, ¿qué opina de... Ay, se me perdió. ¿Qué opina de las raíces existenciales de una nueva izquierda? ¿En qué sentido, a qué apunta a la... A ver, voy a activar el micrófono de la persona que hizo la pregunta. Hola, buenas. Sí, le preguntaba por las raíces de Jean-Paul Sartre, también las raíces de Simone de Beauvoir y su implicancia en el feminismo, pero más allá de lo que se construyó desde las posturas de Sartre a lo que hoy en día es una nueva izquierda.
De hecho, Mario Sí, Vargas Llosa se declaraba una izquierda de Sartre, una izquierda sí, de esa postura. sí, ya entendí. Sí, yo creo que lo que se produce en los años 50 y 60 en Europa es un quiebre en la izquierda y el marxismo-leninismo tiene gran fuerza en los países adscritos y dependientes de la Unión Soviética, pero está un poco más licuado en los países de Europa Occidental. Y por eso ellos hablan del marxismo soviético, que es una forma de llamarlo despectivamente para la Unión Soviética, pero no para nosotros. Y lo que se produce, por ejemplo, en los grandes hitos de Hungría en el 56 o de Checoslovaquia en el 68, es una condena de la izquierda europea hacia esas intervenciones soviéticas armadas contra esos pueblos, mientras que el Partido Comunista de Chile, por ejemplo, lo valora. En cambio, surge otra izquierda, como la sartreana, por ejemplo, que es existencialista, y la izquierda de Mayo francés, que tiene otra dinámica que es mucho más atractiva para la juventud europea de los años 60. Es más liberal, es menos dogmática en términos de estructura, pero por lo mismo es menos práctica a la hora de hacer la revolución. O sea, la gran discusión que se plantea en Mayo francés es que en la primera etapa los que hacen la revolución son gente de la más diversa especie, pero el Partido Comunista no adhiere a esa revolución. Y entre otras cosas no adhiere porque de esa revolución no va a salir un resultado revolucionario, como efectivamente no sale. A mí me parece que también hay una cosa que se nota, y agradezco la pregunta, en la experiencia real de opresión que los mismos países europeos hacían sobre otros pueblos. Y eso, por ejemplo, está expresado en lo que había sido el colonialismo en África. Recordemos que la primera mitad de la década de 1960 es la etapa de la descolonización de África, cuando Fanon escribe Los Condenados de la Tierra, el año 61 me parece que fue, y que Sartre es uno de los promotores. Entonces, efectivamente ahí hay una raíz relevante, autocrítica de la izquierda, no vertical y que es influyente. Pasemos a la siguiente. Muy buena tu pregunta, José. Muy buena. Siguiente pregunta. ¿Crees que todavía se mantienen enlaces en el hegelianismo de Hegel, obviamente, en esta nueva izquierda? O sea, Hegel siempre tiene vigencia, y Hegel tiene vigencia en los dos lados, tiene vigencia en la izquierda y en la derecha. Lo que planteaba Hegel es que la historia se movía por contradicción de ideas. Y esa es una tesis que, entre otros, sigue Fukuyama, llamémoslo así, desde la derecha. Fukuyama es una persona que, si bien ha repensado sus posturas de 1989, lo hace desde la matriz democrática liberal y de la economía de mercado. Pero cuando Marx toma a Hegel, se ubica entre los hegelianos de izquierda. Y en ese sentido, hay dos elementos que son relevantes en Marx. Pensemos en 1945 y 1948. El primero, el del 45, es el que está contenido en las tesis sobre Feuerbach. En una de las tesis, que es muy relevante, Marx sostiene que los filósofos se han dedicado a comprender el mundo de distintos modos, pero de lo que se trata es de transformarlo. Eso es lo relevante. De manera tal que la mera idea, la mera especulación filosófica es absolutamente insuficiente desde el punto de vista de un marxista. Y eso es lo que señala Marx en la tesis 11. Lo que debe hacer un marxista es la revolución. Y esto lo va a reivindicar de manera brillante, en una síntesis, Fidel Castro en el discurso de la Segunda Declaración de La Habana en 1962.
cuando dice el deber del revolucionario es hacer la revolución, o sea, una cuestión práctica, histórica. Y lo segundo se plantea en 1948, cuando Marx en la práctica expresa la teoría con Engels en el manifiesto del Partido Comunista, en que dice que Engels había comprendido bien la historia, pero la había puesto patas para arriba, y él la puso de pie. Y era que, si bien la historia se movía dialécticamente, era una dialéctica de la materia, y lo que chocaba históricamente eran las clases sociales, y por eso el texto del manifiesto del Partido Comunista, después de esa introducción que parte con un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo, comienza diciendo la historia de los acontecimientos humanos hasta el presente es la historia de la lucha de clases, patricios contra plebeyos, siervos contra señores, burgueses contra proletarios, en definitiva, opresores contra oprimidos. Pero lo que choca es la materia, es decir, Marx transforma el idealismo hegeliano, la dialéctica hegeliana, en materialismo dialéctico y en materialismo histórico. Y ese es un cambio relevante. Eso sigue presente, como me hacen la pregunta, en la izquierda. La tesis de la lucha de clases no ha desaparecido, es un dato de la causa para el marxismo, y de hecho, por ejemplo, en algunas interpretaciones del 19 de octubre, se da por sentado que tiene un componente clasista la Revolución de Octubre. Sí, sí, eso lo he escuchado también, que se puede hacer como un significado como clasista. Lo he escuchado en hartos profesores de mi colegio, de mi ex colegio. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es su opinión acerca de la prohibición de los partidos de inclinación comunista, como ya se han hecho en algunos países, como por ejemplo Ucrania? Yo creo que hay varios países europeos que han proscrito por su historia a los partidos comunistas y a los partidos nacional-socialistas. La Unión Europea ha tomado acuerdos también de condenar a los regímenes totalitarios, nazi y comunistas, por los crímenes que cometieron durante el siglo XX. Piensen ustedes lo que significó para Europa Central y Europa Oriental haber sido conquistados por la Alemania de Hitler y haber sido liberados por la Unión Soviética de Stalin. O sea, es un mundo que Juan Pablo II llamó el de las ideologías del mal, y que está muy bien narrado en la literatura. El premio Nobel de Literatura, Czesław Miłosz, polaco, premio Nobel en 1980, escribió un libro que se llamaba El poder cambia de manos, que dijo que en la práctica cambiar de nazismo a comunismo era cambiar por lo mismo. Y en Liberación, Sándor Moroy plantea más o menos la misma idea. Yo creo que en la hora 25 de Virgil Georgiou subyace también esa misma expresión, de manera que esos países europeos tienen una historia que los lleva eventualmente a condenar al nacionalsocialismo y al comunismo y declararlos fuera de la ley. Dicho eso, a mí me parece que en Chile la competencia democrática debe darse entre todos los partidos, y lo que se debe condenar son las acciones que cometan los militantes o no militantes de cualquier partido que atenten contra la democracia, el Estado de Derecho o la vida de otras personas, pero no una condena a priori de un determinado partido. Y quienes combaten al Partido Comunista o a otro partido político, lo que tienen que hacer es organizarse mejor, trabajar más, trabajar mejor y ganar elecciones, pero no hacerlo por secretaría. A mí me parece que tienen que hacerlo con mucho, mucho trabajo. El año pasado, uno de los partidos que más creció fue el Partido Comunista. ¿Por qué cree usted que se produce este fenómeno? Yo tengo la impresión que el Partido Comunista chileno trabaja mucho. Son gente 24/7, son trabajadores, son de una línea, son fáciles de explicar en lo que quieren, transparentan muy bien su postura,
y además tienen líderes potentes. A mí me parece que entre los 10 personajes mejor evaluados de Chile aparezca el alcalde Daniel Jadwe, ciertamente Camila Vallejo está entre los mejores evaluados también. A mí me parece que Carol Cariola siempre está metiendo temas interesantes en la discusión pública, que las personas pueden estar en desacuerdo, pero mete el tema de las 40 horas, hoy día está con el impuesto a los súper ricos, de manera tal que lo que habría que ver es qué temas equivalentes están metiendo las personas que piensan distinto a los comunistas. O sea, por ejemplo, cuando alguien dice Chile lo va a pasar muy mal, vamos a tener una crisis económica tremenda, necesitamos más recursos. A mí me parece que es lógico que la izquierda plantee quitarle recursos a los que tienen más. Eso está, pero en el ADN de la izquierda, es perfecto. Pero lo que parece absolutamente ilógico e impresentable es que no haya desde la derecha, desde el gobierno, desde diputados, desde senadores de derecha, desde el mundo intelectual, gente que no esté planteando la necesidad urgente de eliminar 5 o 7 ministerios, programas sociales mal evaluados, que no tienen ningún sentido, terminar con los sueldos excesivos en la administración pública, con los cargos que son eventualmente inútiles. Es decir, lo que hay que hacer es no solo tener una postura reactiva contra quienes plantean una idea que a alguien del mundo político no le gustan, sino tener una propuesta alternativa y mejor financiable y que tenga el mismo sentido político. Y yo creo que ahí no es problema de los que trabajan harto, aunque piensen distinto, sino de los que o trabajan menos o no tienen la capacidad política de desarrollar su proyecto o plantear su idea. Profesor, antes de que sigamos, ¿cuál es su tiempo como que dispone para la charla, si estamos en la hora, si tiene cosas que hacer? No tengo idea qué hora es, con eso te digo todo. Son las 8:30, ya cumplimos una hora casi de charla. Sí, yo creo que podemos hacer unas 2 o 3 preguntas más, no hay problema. Ya, profesor, muchas gracias. Me quedaron de llamar a las 8:30, pero no me han llamado todavía, así que... Ya. Estoy con el teléfono. Bueno. Estoy con el teléfono, Ya. por eso te digo. Y con el teléfono no veo la hora. Ya, profesor. Sigamos entonces. Cuando se habla de Gustavo Bueno como filósofo más importante del siglo XXI y sus ideas que trascienden por todos los campos, ¿qué opina de su influencia en la política? De hecho, cierta parte de Vox España ha manifestado al buenismo como una base. Yo la verdad es que no lo he seguido, a Vox sí lo he seguido, pero a Gustavo Bueno no lo he seguido, así que no me atrevería a hacer una explicación que no conozco. Bueno, me preguntan, ¿qué opina de Spinoza y su influencia en las teorías políticas actualmente? De Baruch Spinoza. Yo creo que fue muy influyente en su tiempo y fue influyente en el contractualismo y en la formación del derecho moderno, pero yo no creo que tenga una relevancia política muy clara en estos tiempos. No lo pondría en el top 5 de los pensadores influyentes en la actualidad. Yo creo que lo que hay es más bien una falta de pensamiento político. Si tú miras a los clásicos del pensamiento político, o sea, a los clásicos, Aristóteles, al Romano Cicerón, a Tomás de Aquino, a Spinoza, a Hobbes, a Montesquieu, a Smith, etcétera, etcétera, y tú entrevistas a 100 políticos relevantes y le dices más o menos que te digan qué ideas lo han marcado de ellos, te vas a encontrar con sorpresas bastante desagradables, que en general no lo han marcado ninguna. No hay una penetración de ideas importantes, de manera que Baruch Spinoza no creo que sea un pensador relevante hoy día, y los que dieron vida al naturalismo racionalista
fueron muy sustancialmente importantes en los siglos XVIII e incluso XIX, yo creo que hoy día lo son menos. Hay otra pregunta que está bien como interesante para el contexto que se vive hoy en día. Cuando hablamos de coalición, ¿se le puede seguir considerando a esta coalición gobernante como una de derecha, así como el Chile Vamos, por ejemplo? Sí, yo creo que la coalición Chile Vamos ha sido siempre desde su nacimiento una coalición de centro-derecha, no es una coalición de derecha pura, y yo creo que hoy día las derechas y las izquierdas se han ampliado hacia la derecha y se han ampliado hacia la izquierda. En el caso de la coalición de derecha, le ha costado ampliarse hacia la derecha, entre otras cosas porque José Antonio Kast decidió crear su propio proyecto político y administrarlo e incluso declararse opositor en algún momento del gobierno del presidente Piñera. Pero eso lleva a que la coalición Chile Vamos sea de centro derecha, tenga ideas de derecha, tiene otras que pueden serlo menos, tiene una matriz liberal muy clara, que a mí me parece que está dada por Evópoli y que tiene ministros muy relevantes. El ministro Briones y el ministro Blumel son de Evópoli y son los dos ministros más relevantes de un gabinete, en términos nominales al menos, que son Hacienda e Interior. La UDI y Renovación Nacional son los partidos más grandes, pero no tienen a nadie de esa estatura en el gabinete, lo cual no deja de ser importante, pero en cambio tienen más votos decisivos en el Congreso. Y tienen algunos de los políticos más importantes, por ejemplo, Andrea Alamán, que vale por sí mismo y no por el partido que está o por el cargo que ostenta en un momento dado. Entonces, la Chile Vamos es una coalición de centro-derecha que tiene varios partidos, que tiene posiciones que son abiertas y que lo define como factor unitario el programa de gobierno y no, en cambio, la matriz ideológica común. Vamos a pasar a la última pregunta para que vayamos cerrando esta instancia. Me preguntan, ¿qué opina de la naciente y creciente inclinación popular juvenil hacia las masas? Mira, eso es una forma que es creciente, pero no es tan naciente. Eso empieza más o menos en torno al año 2000 y que hacer como política en la base y no política en los partidos. Si tú miras, los cambios se empiezan a producir más o menos el año 98 a nivel de Federación de Estudiantes, cuando triunfa el Partido Comunista en la Universidad de Chile y en la Católica una mesa con integración comunista. Ahora, esos son dos universidades, pero desde ahí en adelante la Concertación prácticamente no recupera nunca las federaciones estudiantiles más grandes del país. Y se desarrolla una política en la base, así se llama la política que hay en las universidades. Y no solo en las universidades, sino que también se desarrolla en algunos grupos sociales. Y eso lo ha estudiado, a mi juicio, de manera bastante interesante y coetáneamente a que sucede Gabriel Salazar, en distintos estudios, en distintos trabajos, y él lo que dice es que lo que se va formando ahí es una ciudadanía activa que además en algún minuto está dispuesta a desafiar al poder político como poder constituyente. Entonces, y lo que se produce en el 2019 es que desde la base se desafía al poder establecido, al Ejecutivo, al Legislativo, para hacer un cambio de paradigma y un cambio de constitución. Y eso significa, en términos históricos, una verdadera revolución. Y eso se le debe reconocer a los sujetos ciudadanos que obraron el 19 de octubre pasado. A mí me parece que lo que hay ahí
es el descubrimiento de la posibilidad de ejercer un poder real en la historia. Y que es además un cambio en la matriz tradicional de la democracia representativa que ha existido en Chile, y que es uno de los puntos de lucha en esta lucha por la hegemonía que yo decía que se estaba dando en estos últimos 15 años. Correcto, buenísimo. Profe, le cuento que ayer estuvimos con el vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, el doctor Rodrigo Arellano, que me dijo que le mandara sus saludos y Muchas que gracias. esté muy bien. Muy amable, lo conocí de potrillo. Y en segundo lugar, y para que terminemos, ¿qué le diría a estos jóvenes que se están formando en ideas de la libertad? Hay algunos que son ya universitarios y muchos estudiantes, muy, muy jóvenes. Primero, me alegro que se estén formando, y algunos que vi, me alegro que estén leyendo, porque van acumulando conocimientos, van formando la cabeza, y eso tiene valor. Yo creo que en algún minuto les diría que vean cuáles son lecturas fundamentales, de manera de ordenar un poco lo que están haciendo. Y yo creo que la formación tiene dos niveles. Uno es la formación profesional, que tiene que hacerla cualquiera en la disciplina que ha escogido. Si es que ha escogido una disciplina profesional. Y esa tiene que ser una formación muy rigurosa, muy seria, muy intensa. Tienen que ser muy estudiosos en la disciplina que han escogido. Y en segundo lugar, que tengan una formación intelectual, cultural más amplia, por lo cual valoro lo que están haciendo, aprovechando estas circunstancias de pandemia. Y lo tercero y último es que en general la formación no debe ser para engrosar el cerebro, tiene que ser una formación para servir al país que nos acoge. Y en ese sentido, ojalá muchos de ustedes lo hagan en su familia, en la actividad profesional, ciertamente en la actividad académica, si alguno tiene esta vocación, y ojalá alguno también en la actividad política pública, porque se necesita personas también en ese mundo. Entonces les deseo que trabajen harto y que les vaya muy bien. Perfecto, buenísimo. Ojalá que cuando pase todo esto nos podamos ver en la universidad. Yo soy alumno de la San Sebastián, así que ojalá verlo por ahí, por los pasillos. Espero que nos veamos, pues, José, y muchas gracias por la invitación. A usted por aceptarla. Y muchas gracias también a todos los presentes. Recordar que mañana estaremos con el senador Kenneth Plouffe a las 19 horas. Así que muchas gracias a todos los presentes y un abrazo, profesor. Chao. Nos vemos. Gracias. Cuídese.